Durante muchos años, Gabe Newell fue exactamente lo opuesto a una figura pública. No daba entrevistas, no buscaba cámaras y no construía una marca personal. Era simplemente un programador brillante. Nació en 1962 en Estados Unidos, en una época donde las computadoras todavía no eran objetos cotidianos, sino herramientas reservadas para universidades, laboratorios y gobiernos. Desde joven mostró una facilidad poco común para entender sistemas complejos, para ver patrones donde otros veían caos. Esa capacidad lo llevó a Harvard, uno de los espacios más exigentes del mundo académico. Pero Harvard no sería el final del camino, ni siquiera sería su centro. En 1983, Gabe tomó una decisión que en ese momento parecía arriesgada y hasta poco razonable: abandonar la universidad. No porque no pudiera seguir, sino porque algo más grande lo estaba llamando. Microsoft estaba creciendo a una velocidad inédita y Steve Ballmer lo convenció de sumarse a la empresa. Gabe Newell se convirtió así en uno de los primeros empleados de Microsoft. Durante 13 años trabajó allí como programador y ejecutivo técnico. Fue parte del desarrollo de las primeras versiones de Windows, en una etapa donde la informática personal todavía estaba definiendo su identidad. Microsoft era ambición, escala y estructura. Era el futuro, pero también era rigidez. Y mientras construía sistemas operativos que llegarían a millones de hogares, Gabe empezó a notar algo que no encajaba del todo. A principios de los años 90 apareció un videojuego que cambiaría su forma de ver la tecnología: Doom. No era un producto de una gran corporación, no tenía campañas millonarias y no venía preinstalado en computadoras nuevas, y aún así estaba por todos lados. Doom, creado por un equipo diminuto, había logrado algo impensado. Estaba instalado en más computadoras que el propio Windows 95. Para Gabe, ese dato no fue una curiosidad técnica, fue una revelación. Si un grupo tan chico podía alcanzar una distribución global sin depender de gigantes, entonces el poder ya no estaba solamente en las grandes empresas, estaba en las ideas bien ejecutadas. Ahí empezó a gestarse una pregunta incómoda. Si los videojuegos podían llegar más lejos que el software tradicional, si generaban comunidades, pasión y fidelidad, ¿por qué seguían siendo tratados como un producto menor? Esa pregunta empezó a incomodar cada vez más su lugar en Microsoft. En 1996, con la seguridad económica que le daban sus acciones y ahorros, Gabe tomó otra decisión clave: renunció. No se iba a otra gran empresa, no estaba escapando hacia algo seguro, estaba apostando todo a una intuición. Junto a Mike Harrington fundó Valve. Valve no nació con oficinas lujosas ni grandes equipos, nació con una idea clara: hacer juegos distintos. Juegos que no interrumpieran al jugador para contar una historia, sino que lo integraran dentro de la experiencia. Para su primer proyecto consiguieron la licencia del motor Quake y empezaron a trabajar en algo que nadie sabía si iba a funcionar. En 1998 salió Half-Life, y lo que pasó después tomó a todos por sorpresa, incluido a ellos. Valve esperaba vender unas pocas centenas de miles de copias. Half-Life vendió millones. No solo fue un éxito comercial, redefinió cómo se contaban historias en los videojuegos. La narrativa no estaba en cinemáticas separadas, estaba en el mundo, en los silencios, en la manera en que el jugador avanzaba. De golpe, Valve ya no era una startup improvisada, era un referente. Pero lo más importante no fue el éxito en sí, sino lo que vino después. Gabe entendió algo fundamental: los jugadores no eran solo consumidores, eran creadores en potencia. Por eso, en lugar de cerrar el juego, Valve abrió las puertas a las modificaciones, y de esa decisión surgió algo inesperado. Un mod creado por 2 jugadores se convirtió en Counter-Strike. Valve no lo ignoró, no lo bloqueó y no lo absorbió sin reconocerlo. Lo adoptó. Esa forma de mirar a la comunidad marcaría todo lo que vendría después. Para el año 2000, Valve ya no era solo una empresa que hacía juegos exitosos. Era una empresa que entendía el ecosistema del gaming como algo vivo, cambiante e impulsado por sus propios usuarios. Mike Harrington se retiró. Gabe quedó al frente, con más recursos, más experiencia y una ambición distinta. Ya no se trataba solo de crear grandes juegos, se trataba de cambiar cómo llegaban a las personas. Y sin que nadie casi lo notara, la base de la mayor transformación del gaming moderno ya estaba en marcha. El éxito de Half-Life le dio a Valve algo más que prestigio, le dio margen para pensar a largo plazo. Mientras la industria seguía enfocada en vender cajas físicas y depender de distribuidores, Gabe Newell ya estaba mirando a otro problema, uno que nadie parecía querer enfrentar en serio:
Actualizar juegos era un caos, parchar errores llevaba semanas, la piratería crecía sin control y cada lanzamiento dependía de intermediarios que se quedaban con gran parte del valor. Para Gabe todo eso era ineficiencia y la ineficiencia tarde o temprano se rompe. Mientras Valve trabajaba en Half-Life 2, se empezó a desarrollar en paralelo una herramienta interna pensada en teoría para algo simple: mantener los juegos actualizados automáticamente, que los parches llegaron solos, que las versiones estuvieran sincronizadas y que el jugador no tuviera que hacer nada. Esa herramienta se llamó Steam. Al principio no era una tienda, no era una plataforma social y no era algo revolucionario. Era apenas un programa obligatorio que se instalaba junto a los juegos de Valve. Cuando Half-Life 2 salió en 2004, esa obligatoriedad explotó en la cara de la comunidad. Para jugar había que usar Steam. Los foros se llenaron de quejas. Los jugadores desconfiaban. La idea de no tener el juego en tus manos generaba rechazo. Pero mientras la discusión seguía, algo empezó a pasar en silencio. Millones de personas ya tenían Steam instalado y sin darse cuenta habían aceptado una forma de consumir videojuegos. Valve no apuró el cambio, no cerró puertas, simplemente dejó que el sistema demostrara su utilidad. Descargas rápidas, actualizaciones automáticas, biblioteca unificada. Con el tiempo, algo más importante: un canal directo entre desarrolladores y jugadores sin intermediarios. Otras empresas lo notaron. Estudios chicos empezaron a preguntar si podían publicar ahí. Después vino los medianos y más tarde los grandes. Steam dejó de ser una herramienta interna para convertirse en una vidriera global. Pero justo cuando todo parecía alinearse, Valve se topó con su mayor amenaza hasta ese momento. No vino de un competidor tecnológico, vino de un contrato viejo. Vivendi Universal, la empresa que distribuía Half-Life y Counter-Strike, reclamó derechos sobre la venta de los juegos en cibercafé, especialmente en Asia. Lo que arrancó como una discusión comercial terminó en una batalla legal brutal. Demandas cruzadas, documentos interminables y presión financiera. Valve era todavía una empresa chica, Vivendi no. Gabe Newell estuvo al borde de perderlo todo, literalmente. Durante el juicio llegó a considerar vender su casa para sostener los costos legales. El futuro de Valve dependía de un fallo, y la salida llegó desde el lugar menos pensado. Un pasante del equipo legal, hablante nativo de coreano, revisando montañas de documentos encontró una prueba clave. Vivendi había destruido evidencia relevante. Ese detalle cambió por completo el caso. En 2004 Valve ganó. No solo recuperó los derechos completos de Half-Life y Counter-Strike, también rompió definitivamente el contrato de distribución. Por primera vez, Valve tenía el control total sobre sus juegos y sobre su destino. Steam dejó de ser una herramienta auxiliar, pasó a ser el centro de todo. Steam empezó a ofrecer juegos de terceros. Después llegaron las ofertas masivas, la comunidad, los mods y los foros. La tienda ya no era un solo lugar para comprar, era un ecosistema. Y lo más disruptivo fue esto: Steam le dio a estudios pequeños algo que antes era imposible: alcance global sin pedir permiso, sin publicistas, sin acuerdos leoninos. Un juego podía nacer en una habitación y llegar a millones. Mientras tanto, Valve seguía experimentando. Team Fortress 2 adaptó un modelo que en ese momento parecía extraño: free to play con ítems cosméticos. Dota 2 llevó esa economía a otra escala, y Counter-Strike se reinventó. Gabe no veía esos sistemas como simples microtransacciones, los veía como economías vivas, tan complejas que incluso contrataron a un economista para analizarlas. Para cuando aparecieron competidores reales como Epic Game Stores, con comisiones más bajas y exclusividades agresivas, Valve ya tenía algo difícil de replicar: confianza acumulada, comunidad e inercia. Gabe no respondió con guerras públicas ni promesas grandilocuentes, respondió como siempre, mejorando el servicio. Más funciones, más herramientas y más razones para quedarte en Steam. Sin discursos épicos ni anuncios ruidosos, Steam se transformó en la puerta de entrada casi obligada al gaming en PC. Una plataforma que no solo vendía juegos, sino que definía qué juegos existían, cuáles se veían y cuáles quedaban enterrados. Y ahí, casi sin que nadie lo notara, Gabe Newell había pasado de crear videojuegos a construir la infraestructura invisible que sostiene a toda una industria. Valve nunca funcionó como las demás empresas, y eso no fue casualidad.
Mientras otras compañías crecían sumando capas de jerarquía, cargos, manager y aprobaciones, Gabe Newell tomó el camino opuesto. Eliminó casi todo eso. En Valve no hay jefes formales, no hay organigramas, no hay órdenes directas. Los empleados eligen en qué trabajar, se mueven físicamente de proyecto en proyecto, deciden qué vale la pena construir. Es un sistema incómodo, exigente y no apto para cualquiera, pero también es coherente con la forma de pensar de su fundador. Si contratas gente brillante, no tiene sentido decirles qué hacer. Ese modelo convirtió a Valve en algo raro dentro del mundo corporativo, una empresa multimillonaria que funciona más como un laboratorio que como una fábrica, capaz de quedarse años en silencio y de repente lanzar algo que vuelve a mover todo el tablero. Half-Life Alyx fue eso, no una secuela tradicional, no una concesión a la nostalgia, sino una apuesta fuerte por la realidad virtual cuando todavía no era masiva. Después llegó la Steam Deck, un PC portátil abierto y flexible, no pensado para encerrar al usuario, sino para darle control. En cada uno de esos movimientos hay un patrón claro. Gabe Newell no persigue modas, persigue sistemas, infraestructura, plataformas que duren más que los juegos que pasan. Por eso Steam no se siente como una empresa que grita, se siente como una que espera, observa, ajusta y cuando actúa ya es tarde para los demás. Y no porque Valve lo imponga, sino porque el ecosistema se volvió demasiado grande para ignorarlo. Para estudios independientes, estar en Steam puede significar existir. Para los jugadores es la biblioteca de toda una vida. Y ahí aparece una paradoja interesante. Gabe Newell es una de las personas más ricas del mundo del entretenimiento, y sin embargo casi no aparece. No da entrevistas seguido, no usa redes sociales y no construye una figura pública dominante. Mientras otros líderes tecnológicos buscan protagonismo, él eligió desaparecer detrás del sistema que creó. Desde hace años pasa gran parte de su vida en barcos, navegando, explorando e invirtiendo en proyectos que no tienen nada que ver con el ruido mediático. Y aún así, cada vez que un jugador abre Steam, ahí siente su huella. Si te gustó esta historia de una de las personas más influyentes en la historia del gaming, no te olvides de dejar tu like y suscribirte a este canal, porque mientras más seamos, más videos de las personas más famosas del mundo voy a seguir trayendo.